Empezamos. Muy buenos días. Bienvenidos a todos desde Oaxaca de Juárez, Oaxaca, Ciudad de la Resistencia. El día de hoy nos encontramos en nivel de educación inicial dando continuidad a nuestra ruta formativa. Quiero hacer mención que el nivel de educación inicial en la ciudad de Oaxaca consta de dos modalidades. Realmente en nuestro nivel educativo proporciona nuestra educación inicial en el proyecto de educación a partir de familia, en la modalidad no escolarizada y mediante los centros de desarrollo infantil en la modalidad escolarizada. Nuestro nivel educativo casi no es escuchado, sin embargo, es de gran importancia, pues brinda los primeros cimientos en todo ser humano. Y en la actualidad, realmente nuestro nivel educativo es el primer nivel dentro del sistema educativo nacional. Sin más preámbulo, quiero agradecer la asistencia de nuestra comisión mixta del nivel de educación inicial, conformado por nuestra titular, la maestra Albina Montes Rivera, el profesor Gustavo Hernández Santiago, que es el auxiliar de esta secretaría, y nuestras 4 supervisoras de las zonas que conforman el nivel de educación inicial. Y por supuesto, a todos nuestros compañeros del nivel de educación inicial que se encuentran en este momento con nosotros. Bienvenidos, compañeros, a esta ruta formativa de nuestro nivel educativo. Sean ustedes bienvenidos, de igual forma a todo nuestro auditorio. Sin más preámbulos, les cedo los micrófonos a la maestra Albina Montes Rivera, titular de la Secretaría de Trabajos y Conflictos del nivel de educación inicial. Gracias. Maestra Alba. Gracias, maestra Elisa. Muy buenas tardes a todos los compañeros. El nivel de educación inicial en el estado de Oaxaca da la cordial bienvenida a todos los trabajadores de la educación, padres de familia, alumnos que nos escuchan en los diferentes medios a la conferencia Desafíos para la Transformación del Sujeto Histórico. Y también damos la cordial bienvenida y agradecimiento al maestro Miguel Ángel Elorza Morales, maestro que ha trabajado de la mano con el nivel de educación inicial. También le damos la bienvenida al profesor Lenin Vázquez Leiva, Comisión Política de la sección 22 y enlace del nivel educativo. Se encuentran con nosotros y damos la bienvenida a nuestras supervisoras de este nivel educativo. También damos la bienvenida a todas nuestras directoras de cada uno de los centros educativos, tanto los CENDIS, IEPO y la modalidad no escolarizada. También no dejamos pasar esta parte tan importante del nivel, que son nuestras compañeras del colectivo de acompañamiento pedagógico en el nivel de educación inicial. También recibamos en este momento y damos la bienvenida a la compañera del CEDES 22 y a todos y cada uno de nuestros compañeros del nivel de educación inicial. Sean bienvenidos. Asimismo, también damos la bienvenida a todos los compañeros de los diferentes niveles, trabajadores de la educación, a este evento. Sabemos que es muy importante cuidar nuestra salud en estos momentos, porque la vida no está en juego y la salud de todos y cada uno de nosotros es muy importante. Por eso, como nivel, nos preocupa que en estos momentos de pandemia la educación se encuentre en un estado agónico y que el gobierno, a través de la educación por televisión, quiere imponer a nuestros alumnos. El nivel de educación inicial lleva una ruta formativa y en esta pandemia desde el mes de mayo se organizó para poder llevar a cabo esta formación de nuestros trabajadores de la educación. Y muestra de ello es esta conferencia que nos va a impartir el maestro Miguel Ángel Elorza. La formación de nuestros colectivos se llevará no solamente en estos momentos,
sino en próximos días ellos se van a organizar en cada uno de sus centros de trabajo y con la responsabilidad que a ellos les caracteriza, tratarán o llevarán a cabo el análisis, el debate, la discusión en cada uno de sus colectivos y tendrán propuestas desde el enfoque del peteo para compartir con sus padres de familia y principalmente con las niñas y los niños del nivel de educación inicial. Porque con el nivel educativo, nivel de educación inicial, es muy importante caminar juntos, aprender juntos y estar juntos, tanto padres de familia como niños y trabajadores de la educación, en esa educación que debemos brindar a nuestras niñas y niños del estado de Oaxaca en el nivel de educación inicial. Gracias y bienvenidos a esta conferencia. Buenas tardes. Gracias, maestra, por darnos la bienvenida a todos los que estamos participando en este evento. La mayoría somos de nivel de educación inicial, pero sin duda habrá participantes de otros espacios y nos da ánimo para seguir construyendo lo que nos corresponde. En educación inicial en Oaxaca hemos dado apertura al ciclo escolar 2020-2021 en el marco del Taller Estatal de Educación Alternativa, el cual nos ha permitido reafirmar nuestra ruta formativa, que con la participación colectiva del nivel se viene construyendo en esta coyuntura de crisis que como sujetos históricos sociales estamos viviendo a nivel mundial, queriéndonos cambiar nuestro orden biológico, psíquico, educativo, social y político. Ahora más que nunca, nuestra participación activa y decidida como trabajadores de la educación de la sección 22 será la clave para enfrentar este trance, sin duda a través de propuestas innovadoras y creativas, en procesos de reencuentro con el otro y con los otros, reconstruyendo y reinventando para lograr la transformación que necesitamos. Por lo que nos sentimos muy emocionados contar con las miradas y escuchas de otros niveles educativos de nuestro precioso estado, de otros espacios a nivel nacional e incluso internacional. Y sobre todo por la participación de un querido y admirado maestro que a continuación tengo el honor de presentar. Miguel Ángel Elorza Morales, maestro en educación, investigador con normal, UPN de la hermosa ciudad de Tlaxiaco, miembro del Colegio de Investigadores de Educación de Oaxaca, colaborador con la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, psicoanalista, conferencista y tallerista a nivel nacional. Ha escrito libros, dentro de ellos El malestar por la insurrección, Educación neoliberal, un pescado podrido, y un conocedor y asiduo acompañante del nivel de educación inicial. Prácticamente ya es parte del colectivo. Reconociéndole maestro y a la vez agradeciéndole por todo el tequio pedagógico que ha tenido con el nivel, no de ahorita, creo que ya de muchos años, y que gracias a ello hemos adquirido mucho conocimiento. Bueno, pues entonces doy pie a la participación del maestro, quien dictará la conferencia denominada Desafíos para la transformación del sujeto histórico-social. No sin antes, pues expresarles y recordarles que al término de su exposición daremos un espacio para preguntas y al finalizar solicitaremos nuevamente su participación, maestro, brindándonos un mensaje. Adelante, maestro, sea usted bienvenido a este espacio. Gracias. Muchas gracias, compañera María Isabel. Saludos, buenas tardes a todos los compañeros que nos están escuchando. Les agradezco mucho que me reciban una vez más en ese espacio de discusión tan importante que ustedes han desarrollado. Le agradezco mucho a la compañera Elisa de Sedes, a las compañeras del grupo de acompañamiento de la mesa técnica, la invitación. Y bueno, más que
dictar una conferencia, yo quisiera compartir algunas ideas con ustedes, abrir un espacio de diálogo para hablar de este asunto tan importante que es el sujeto de la historia, el sujeto que es capaz de generar cambios en la sociedad y que estos cambios trasciendan. No sé si se me escuche. Si no se escucha, pues me indican para que me acerque más a la cámara o pueda hablar más fuerte. Se le escucha con toda claridad, maestro. Muy bien. Adelante. Muchas gracias. Entonces, continuamos. Pues bien, a mí me parece que esta plática se enmarca perfectamente en las condiciones de la pandemia. Porque desde el principio del confinamiento, a partir de los efectos que la pandemia empezó a causar, efectos negativos, empezó a causar en la salud, en lo social, en lo cultural y sobre todo en lo económico, empezó a correr una corriente muy fuerte en donde se decía el sistema capitalista neoliberal está mostrando sus fallas. Este sistema capitalista neoliberal que se veía como algo que nunca iba a acabar y que parecía que tenía solución a todos los problemas, de pronto empieza a evidenciar las limitaciones en el ámbito en todos los ámbitos. Y entonces se empiezan algunas voces de algunos analistas a pronunciarse y empiezan a decir que el sistema capitalista va a terminar. Es el fin del sistema capitalista. Uno de los primeros que empezaron a plantear esta posibilidad fue el filósofo eslovaco Zizek, que dijo es el fin del capitalismo. Y entonces, esto nos hace pensar a partir de algunos meses que estamos viviendo esta pandemia y que los efectos de la pandemia en tanto a lo económico, en cuanto a lo sanitario, se muestran cada vez más impactantes y más desastrosos. Entonces nosotros pensamos, bueno, ¿y el cambio para cuándo? Bueno, siempre que se habla del cambio, se habla del sujeto de la historia. Es el hombre como el sujeto de la historia. Cuando hablo del hombre me refiero al hombre y la mujer en convivencia que construyen grupos sociales y que pues en ese mismo desarrollo evolutivo se va construyendo la familia como unidad social. Entonces, cuando digo hombre no lo digo en el sentido de machismo, sino bueno, tendré que referirme al hombre como el hombre y la mujer que están construyendo la historia. Entonces, el hombre y la mujer los que construyen la historia. Pero no, a pesar de que van construyendo la historia, no lo construyen todavía como sujeto. Sí, porque la posibilidad de ser sujeto, bueno, desde la perspectiva psicoanalítica, el sujeto se va constituyendo a partir de la famosa fase del espejo, ¿no? O sea que en la historia en nuestra historia de vida, el sujeto se construye en la infancia. Y en la historia general, la historia de la humanidad, pues el sujeto se va construyendo en la infancia de la humanidad, pudiéramos decir. Y entonces, ¿cuándo se construye el sujeto? Pues el sujeto se construye cuando el niño se da cuenta de que es él. Freud y Lacan
lo atribuyen a esto que le llaman la etapa del espejo. El niño nunca se había visto por completo, conocía partes de lo que él era. Y la primera vez que se ve por completo es cuando se muestra ante el espejo. Y entonces pues, se pregunta quién es. Y el otro, la mamá, el hermano, la persona que esté con él, le dice, eres tú. Y a partir de ahí se construye la identidad. O sea, soy yo. Pero lo paradójico de este asunto es que la identidad se construye a través del otro. Entonces, el proceso de la constitución de sujeto se da en relación con los otros. Pero se da en relación con los otros cuando la persona que no es sujeto toma conciencia de lo que es y entonces en ese momento se convierte en sujeto y esto pues se da en el proceso del desarrollo humano y se da en la infancia. Seguramente ustedes en los centros de desarrollo infantil van identificando como los niños pequeños que todavía no tienen conciencia de su ser, de 3 o 4 meses, la medida que van avanzando, van tomando conciencia de su ser y de su existencia y entonces aparece el yo. Bueno, este proceso que se va dando en la idea del sujeto como un sujeto consciente, como una persona consciente que se reconoce como tal y que se reconoce como la posibilidad de actuar sobre el mundo. Entonces, cuando los estudiosos de la historia, podemos mencionar a Marx, ¿no? Cuando dice el hombre va transformando la historia. Hay una frase que se le atribuye a George Lukács en Historia y Conciencia de Clase, en donde dice, el sujeto transforma la realidad y transformándola se transforma a sí mismo, o lo que es igual, se hace autoconciencia. Es decir, toma conciencia de sí mismo y de las posibilidades. Y este es el sujeto histórico, el sujeto que cambia la historia. En la sociedad primitiva, pues el sujeto está transformando el medio en el que vive, pero no siempre es consciente de esta transformación. Entonces, ¿cuándo se convierte en sujeto o en sujeto histórico? Cuando él se hace consciente de esta transformación y entonces empieza a plantear los cambios. ¿Sí? Los cambios que se vienen realizando se realizan todos los días se están cambiando cosas y por eso es que el hombre es sujeto, pero se convierte en sujeto de la historia cuando los cambios trascienden y trastocan la vida cotidiana para el mejoramiento, para generar mejores condiciones de convivencia. Siempre va a haber cambios, es la dinámica de la vida en general y de la vida cotidiana. La sociedad, la naturaleza están en movimiento. En la medida que están en movimiento, siempre va a haber cambios. Es como el desarrollo de la sociedad, es como el desarrollo del niño. El niño siempre se va a desarrollar. Siempre se va a desarrollar porque está en su naturaleza. Es inherente a la naturaleza del niño el cambio. Pero la educación puede potenciar los cambios. En ese sentido, la educación busca potenciar al máximo el desarrollo de todas las capacidades humanas. Y entonces no se va a desarrollar, el acto educativo es un acto revolucionario porque no solo busca facilitar el desarrollo, sino potenciarlo. Entonces el sujeto humano, el hombre primitivo, en la historia tiene que tomar conciencia de su acción sobre la naturaleza, de que está transformando con su devenir la naturaleza y la sociedad y programar esos cambios. Y entonces el elemento más importante para generar esos cambios es el proyecto.
el sujeto se convierte en sujeto histórico en la medida que se suma a un proyecto. Y bueno, hay distintos proyectos sociales, pero cuando decimos el sujeto que se suma a un proyecto para generar mejores condiciones de vida, estamos hablando de un proyecto de clase. Y entonces la educación transformadora, la educación que puede formar sujetos históricos, tiene que ser una educación clasista. Pero regreso al asunto de los cambios. Entonces, los cambios que se van generando, que es algo inevitable. Es algo inevitable. Yo he estado escuchando, porque por ahí dicen que la televisión se va a reemplazar al magisterio, que va a reemplazar al hombre. Yo no creo que la televisión vaya a rebasar al hombre, porque ya la televisión ya llegó hasta donde tenía que llegar. Pero la tecnología sí puede rebasar al hombre, sobre todo hoy que se está hablando de la inteligencia artificial. Y nosotros podemos decir, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a volver a un sistema, a una propuesta ludista de ir a destruir las máquinas? No, sino hoy la tendencia tiene que ser recuperar los avances de la ciencia para mejorar las condiciones de vida. Poner los medios de producción, poner la televisión, los avances de la ciencia, la inteligencia artificial, la inteligencia cuántica al servicio de la humanidad. Y bueno, esto implica una posición de clase, por supuesto, que tiene que ver con la conciencia de clase y la conciencia histórica. Pero bien, regreso. Entonces digo, los cambios que van generando los sujetos pueden ser cambios paliativos. Los cambios paliativos son podemos mejorar el aprendizaje de los alumnos. Y eso, puesto, se convierte en históricos y cuando el sujeto está transformando el rumbo de la historia. Cuando si son los cambios, nada más mejorar. Y entonces ese es el planteamiento que nosotros decimos que el sujeto se convierte en sujeto histórico cuando se da la conciencia de clase. Ha venido eso, la lógica, buscar mejores condiciones de vida para las mayorías y no la relación que ha venido estableciendo el sistema capitalista neoliberal, en el cual unos cuantos o una son los que mayoría o carecen de todo. Entonces vivimos en un sistema injusto, un cambio Estado diera, apoyara con algunos recursos el Estado protector, pero eso no es un cambio revolucionario, no es un cambio disruptivo, sino un cambio disruptivo implicaría acabar con el sistema de explotación y la construcción de un sistema más justo.
Entonces el hombre primitivo que empieza a transformar la sociedad, que empieza a transformar el medio en donde vive, no es todavía un sujeto histórico que esté generando cambios, sino cuando empieza a desarrollar las fuerzas productivas, cuando tiene la capacidad de usar su inteligencia y su cuerpo, sus manos para construir la vivienda y para proveerse de alimentos y reduce la mortalidad, en ese momento empieza a construirse la conciencia y las posibilidades de hacer y empieza a convertirse en sujeto histórico. O sea, no todos los cambios son históricos, ni todas las acciones que hagamos como sujetos son históricos, sino la conciencia de clase implica un proyecto de clase, ¿sí? No todos los cambios que hagamos en educación, todo lo que se plantea como innovación educativa, contribuye a transformar la sociedad, sino hay algunos cambios que solo buscan mejoras inmediatas. Y bueno, en este sentido, la constitución del sujeto histórico se recupera desde un enfoque crítico del materialismo histórico, dialéctico. De hecho, la idea de sujeto histórico que aparece dentro de las categorías del materialismo histórico y dialéctico, es decir, del marxismo, y plantea que Marx plantea que es el obrero, como parte del proletariado, el que va a transformar la sociedad, es decir, pasar de la sociedad capitalista de explotación a una sociedad, una forma de organización social, una formación social distinta, un modo de producción distinto, decían algunos marxistas. Más adelante esto se fue modificando y se habla de una formación social distinta a la formación social capitalista, que es la formación social del socialismo o del comunismo. Y que para que este cambio se dé, pues necesita que se haga un fuerte movimiento social, y que es lo que se conoce como revolución, y que transforme y trastoque el estado de cosas. Y esa es la función del sujeto histórico. La función del sujeto histórico está ubicada en una lógica, no es neutral, sino está pensada en una lógica de transformar la sociedad desde una perspectiva de clase, como un proyecto de clase que busque una nueva relación entre los sujetos, unas formas distintas de organización social, formas más amables de organización social. Y esto es lo que hoy, en este marco de la pandemia, también se ha venido discutiendo. Entonces, en el marco de la pandemia, desde que empieza a plantearse este asunto de la pandemia como efecto del desmantelamiento de los sistemas de salud, la reducción del gasto público para los servicios sociales como la salud y la educación, que es parte de los procesos de privatización impulsados por el capitalismo neoliberal. Entonces se dice el sistema capitalista neoliberal está fallando y lo tenemos que transformar. Y si se dice, va a caer, dice el capitalismo neoliberal. Y luego algunos otros le dicen, no va a caer, todavía tiene muchos años de vida. Si se plantea ya desahuciar al capitalismo neoliberal, y el coreano, científico coreano, que es difícil de pronunciar su nombre, le dice, no, dice, el capitalismo neoliberal tiene muchos años de vida. Y entonces otros, como Attilo Borón, dice, el sistema capitalista neoliberal efectivamente va a caer,
pero va a caer cuando se construya una organización y la acción revolucionaria. Y recupera la frase de Lenin: el capitalismo no caerá si no existen las fuerzas sociales y políticas que lo hagan caer. Y entonces, este es el papel del sujeto histórico. El papel del sujeto histórico es construir a través de un proyecto, el proyecto de clase, estas fuerzas sociales y políticas que generen la transformación. O sea que esa idea que durante muchos años se anduvo manejando, de que la rueda de la historia camina hacia adelante y no camina hacia atrás, y que vamos avanzando a mejores condiciones. Ha habido muchos retrocesos en el desarrollo histórico. Por supuesto que hay avances significativos en la ciencia, en la tecnología, ¿no? que han sido mejoras. Hoy podemos decir que en el siglo pasado la vida, el tiempo de vida de las personas era muy inferior al tiempo de vida de las personas que estamos viviendo en este siglo. Si no, los adultos mayores no estuviéramos platicando, ¿no? Pues el mismo concepto de adulto mayor se debe a que ha habido esas mejoras en la salud y son un desarrollo, es resultado del avance de la ciencia y de la tecnología. Pero bien, a pesar de esos cambios, también ha habido muchos retrocesos. Hoy hay un avance sin precedente de las fuerzas reaccionarias, los movimientos de las fuerzas de derecha, ¿no? Los movimientos revolucionarios en América Latina, los estados democráticos en América Latina, los gobiernos populares que promovían el apoyo hacia las más y están siendo reemplazadas y que evalúan en función del rendimiento. Entonces, el sujeto histórico o la construcción del sujeto histórico en construir fuerzas sociales y políticas que sean capaces de derrotar el sistema e ir construyendo el sistema. Pero ahora ya no se habla del sujeto histórico como un sujeto, una profesión o un grupo específico, sino hoy se plantea que todos somos históricos. Somos sujetos históricos en la medida que nos vayamos sumando a los modos sociales. El concepto sí, para la clase en sí, no se refería a Lenin, por supuesto, a los profesores, pero se refería al proletariado. Segunda clase en sí dice por las condiciones de marginalidad, de miseria y de explotación en que viven y porque son los responsables de la producción. Y estas características, el papel que jugaban en el proceso productivo y la parte de la producción que les correspondía, que de esto dependían las condiciones de vida, eran los que iban determinando el carácter de clase. Pero esa era la clase en sí. Nosotros podríamos decir, los maestros, pues no participamos directamente en la producción, pero sí contribuimos a la producción a partir de la formación de los sujetos que producen. Pero también vivimos en condiciones de pobreza en la mayoría de los casos, porque los salarios del magisterio son salarios muy pequeños. Acabamos de ver el aumento reciente, ¿no?, que nos tocó a los maestros, que es un aumento de 11 a 20 pesos, dependiendo de cada cuánto gane, ¿no?
apenas se alcanza para un litro de gasolina o apenas se alcanza para pagar el transporte urbano de ida y de vuelta. Entonces, esas son nuestras condiciones. Pero bueno, ya hoy no se alude al sujeto histórico tanto a su carácter de clase, sino más bien a su incorporación en los procesos de emancipación en el movimiento social. Hoy podemos decir que el sujeto histórico se construye en la medida que se va incorporando al movimiento social con un proyecto, el proyecto de emancipación. Y en ese sentido sí juega un papel muy importante la educación en la constitución del sujeto histórico. Porque hoy estamos planteando los profesores desde el análisis crítico de la realidad. Es decir, el análisis crítico de la realidad parte de reconocer, que este también es un acto de conciencia, de reconocer las condiciones en las cuales vivimos los profesores y en las cuales viven los sujetos de aprendizaje, es decir, nuestros alumnos, los sujetos con los que interactuamos y las formaciones sociales de las comunidades en donde nosotros trabajamos. Entonces, si reconocemos el análisis crítico de la realidad, tomamos conciencia de esas condiciones y tomamos conciencia de las posibilidades que nosotros tenemos para transformar esa realidad desde la educación. Y digo desde la educación, no desde la escuela, porque ahorita no estamos en la escuela, entonces no podemos hacer nada. Digo desde la educación por la acción de recuperación del pensamiento crítico, de el análisis y crítica de la realidad en la que vivimos. Entonces, por eso es importante. En este sentido, la propuesta de televisión, las clases por televisión, además de ser una propuesta colonial, de colonialismo interno, porque va del centro a la periferia, es decir, ellos nos dictan los contenidos y ellos dictan las prácticas, y por supuesto que en el momento que quieran nos quitan el empleo, ¿no? Porque van a pensar que ya no nos necesitan, porque no, por la misma, no es que no nos necesiten, pero por la concepción que ellos tienen de la educación, han de pensar que no es necesaria la actividad del maestro. Y además, no solo no es necesaria, porque si el maestro está formando de manera crítica a los alumnos, lo van a empezar a ver como un insurgente, como un agitador y como alguien indeseable para el mantenimiento del sistema. Pero esa es precisamente la función del sujeto histórico, la de atentar contra el estado de cosas, para cuando las relaciones que genera este estado de cosas, este sistema, este modo de relación, son relaciones injustas y son relaciones de explotación. ¿Sí? Y bueno, entonces de eso trata. Entonces, ¿cuál es la participación del maestro como sujeto histórico y la participación del maestro en la formación del sujeto histórico? Pues la formación del sujeto no desde la escuela, sino desde el ámbito de la educación que trasciende a la escuela, que puede pasar a la comunidad o que puede ser a la incorporación de los movimientos sociales, es primero llevar a este análisis crítico de la realidad, que hace posible la toma de conciencia de los sujetos. Y aquí es donde los maestros tendremos que sumarnos a un proyecto, que es el proyecto educativo de emancipación, el proyecto educativo que corresponda con las características y las condiciones y que revise y cuestione las relaciones del estado de cosas, ¿sí? Del sistema que hoy es imperante, que es las consecuencias de ese sistema capitalismo neoliberal. Y en este marco de la pandemia, pues nos ofrece
de posibilidades que aparecen por ahí, que dicen, si no aprendemos nada de esta pandemia, pues entonces, ¿qué ha pasado, no? Si después de la pandemia las cosas siguen como están, pues entonces no hemos aprendido nada. Y entonces, ¿de qué se trata? Pues se trata de que crear aquellas fuerzas sociales y políticas para transformar la realidad. Entonces, el trabajo que tiene que hacer el profesor transformativo, el reto, el desafío, porque el planteamiento que ustedes están trabajando es desafíos para la transformación del sujeto histórico y social, tiene que ver con un análisis crítico de la realidad en el cual desnudemos al sistema capitalista, neoliberal, desnudemos todos los efectos negativos que tiene la privatización de la asistencia social, la privatización de los servicios públicos, la privatización de la educación, que tiene que ver con la privatización también de la tenencia de la tierra, que es un proceso que avanza en nuestro país de manera muy rápida. Muchos espacios públicos se están privatizando, las playas, las fronteras, los bosques, las minas. Extraccionismo que nos sigue saqueando y que sigue convirtiendo a la América nuestra en la América de las venas abiertas, es parte de esta realidad que destruye la naturaleza y que destruye la sociedad, que está destruyendo nuestra hábitat y que está destruyendo nuestros valores. Y entonces esa toma de conciencia es la que nos va a permitir, bueno, no estamos de acuerdo con eso. Se trata de hacer un acto de contrición, de mea culpa, de empezar a pensar, decimos en muchas ocasiones, las buenas conciencias, decía Carlos Fuentes, nos dicen, me lastima ver a los niños de la calle, me lastima ver el abuso sexual de los niños, me lastima el machismo, me lastima la prostitución, me lastima la corrupción, me lastima el abuso, me lastima que los sindicatos sean corruptos, me lastima que los curas no cumplan, los sacerdotes no cumplan con su función, que los médicos conviertan la salud en una mercancía, etcétera, todo esto. Pero no se trata de quedarnos en la buena conciencia, de decir me lastima, sino qué hacer. El sujeto histórico se plantea qué hacer y asumir la responsabilidad histórica. Si los sindicatos son corruptos es porque yo lo he permitido. Si los niños están en la calle es porque yo permito que los niños estén en la calle. Porque como sujeto histórico tendría que organizarme y crear una fuerza que transforme. Y esa es la tarea que a nosotros nos corresponde hacer desde la educación. No se trata nada más con ir a generar ambientes de aprendizaje, que es parte de nuestro trabajo, sino tenemos que trascender a esto para ir el proyecto de emancipación. Esa es una de las tareas y me parece que, bueno, estamos encaminados en ese sentido cuando estamos planteando tiene que ser anticapitalista, porque estamos cansados de los vicios del capitalismo. Hasta ahí sería mi primera participación. Espero no haberme extendido demasiado.
me pongo a su disposición por si quieren hacer comentarios o preguntas y los invito a que continúen en lo que están haciendo y continúen en la construcción de ese proyecto emancipatorio que contribuirá como parte de este grupo de resistencia a la transformación de la sociedad y la construcción de mejores condiciones de vida para todos, una sociedad más justa. Gracias, maestro, por esta primera intervención de su parte. Sin duda, muy interesante todo. Queremos aplaudirle, ¿verdad? Pero todavía no ha terminado. Vamos a aplaudir como otras formas, ¿no? Porque queremos compartir esa emoción con ustedes, con usted que nos comparte toda este conocimiento. Sin duda, los compañeros, sí, adelante. Bien, gracias. Bueno, entonces estamos en este contexto de el desafío para la transformación. Sin duda, a todas las expresiones, los conceptos, las palabras aquí mencionadas por el maestro Elorza, todos los compañeros del nivel ya hemos tenido acercamiento de ello, nos hemos informado, nos hemos comunicado, hemos leído, hemos hecho expresiones también, ¿no? Interpretaciones de lo que consideramos que esto corresponde. Con todo esto vemos que el desafío, no sé si se vaya alejando, ¿no? O se va acercando a nosotros. Ese es un parte, yo creo que también del análisis, pero yo creo que también en la medida que lo vayamos haciendo consciente, ¿no? Tenemos que irnos acercando a esta posibilidad de que es posible, ¿no? Es posible de que tengamos esta transformación, sobre todo porque en las manos de nosotros, en todos nosotros, seamos docentes, la función que tengamos, el nivel escolar que tengamos, pero que todos confluimos en esta responsabilidad como educación inicial y que tenemos a muchos niños, niñas hermosos, sanos, que ellos nacieron en un espacio de sanidad, etcétera, y que tienen ese derecho que su educación primaria, que es educación inicial, tenga todos estos elementos con la mayor nutrición posible, ¿no? Y qué mejor que ya nosotros como adultos, como trabajadores de la educación, llevemos muy consciente cuál es el propósito de nuestra función en torno a esta construcción, ¿no? Entonces, nuevamente, vuelvo a repetir, ha hablado usted de transformación, ha hablado usted del proyecto, que mucho hemos comentado eso y que creo que estamos ya, este confinamiento de alguna manera, esta posibilidad virtual de alguna manera nos está permitiendo para llegar un poquito más cercano a los compañeros y empezar a trabajar esta parte, ¿no? Entonces, nos estamos quedando no con nuevas tareas, yo creo que seguimos en este proceso, pero tenemos que dar el pie que nos falta, ¿no? El paso que nos falta. Vamos a dar pie, ahora sí, valga la redundancia, a los compañeros que quisieran hacer preguntas. Maestra Jazz, si quieres compartir. Sí. Bueno, compañeros, vamos a dar pie a las preguntas. En este momento, pedimos que en el chat o quien guste abrir su micrófono para pasar a la ronda de preguntas. Maestra Yasmin. Sí, adelante, profesor. Agradeciendo al maestro Elorza esa gentileza que tiene con nuestro nivel. En los años recientes, a través de todo el bombardeo de los medios de comunicación, de todo el aparato del Estado, siento yo que el magisterio en general, no solamente el oaxaqueño, sino también de México, ha perdido esa identidad de clase. Si bien nos sentíamos como, usted lo dice, pobres por el salario, pero ricos porque no pertenecemos a la pobreza extrema. Creo que con esta pandemia nos ha unido y nos ha definido
realmente en dónde estamos situados en esa escala social de compromiso que tenemos con nuestros semejantes. ¿Cómo ve usted, maestro, la construcción de este sujeto social en el plano del magisterio? Bueno, yo quisiera recuperar aquí el planteamiento, más que el planteamiento de unidad de clase, el planteamiento que hace Gramsci cuando dice que todos los hombres somos intelectuales, pero no todos se dedican al trabajo intelectual. El profesor es un intelectual, como todos los sujetos, pero además se dedica al trabajo intelectual, su actividad es predominantemente intelectual. Entonces, Gramsci, en un texto muy importante que se llama De los intelectuales y la cultura, que forma parte de los cuadernos de la cárcel, y entonces ahí menciona cómo se están enfrentando dos proyectos. El proyecto de la burguesía, el proyecto de la hegemonía, que busca conservar el estado de cosas, y el proyecto del proletariado, que busca la emancipación, es decir, cambiar, trastocar el estado de cosas para construir un nuevo orden social más justo. Y los intelectuales se pueden sumar a cualquiera de estos proyectos. Los intelectuales se hacen orgánicos, los tradicionales intelectuales orgánicos, a las clases dominantes, porque han vivido de las clases dominantes y han servido a las clases dominantes. Y entonces plantea el intelectual comprometido, que se tendrá que aliar y construir para los explotados. En este sentido, habla del proyecto de emancipación. Entonces, yo pienso que aunque algunos profesores no nos asumamos como parte de una clase que está produciendo medios y que estemos generando plusvalía, pero sí podemos recuperar, o debemos, es la exigencia del profesor crítico, de recuperar el compromiso con los oprimidos, porque incluso como lo plantea Peter Manglares o Henry Giraud, que la pedagogía crítica implica un compromiso con los más vulnerables. Y entonces, esa es la idea, pues, de contribuir el desafío de comprometerse con las clases más vulnerables, con los explotados, y recuperar nuestro trabajo intelectual a fortalecer el proyecto de emancipación. Entonces, es así como cuál es el papel. Entonces, por eso decía que yo concibo que la actividad educativa pues es muy importante, pero concibiendo la educación no nada más como lo que se hace en la escuela, sino trascendiendo a la escuela. Y la participación de la organización magisterial o del maestro organizado, el maestro crítico, es participar, estar participando, estar atento, estar construyendo al lado del movimiento social. No podemos concebir el maestro crítico alejado o separado del movimiento social. Entonces, el movimiento tiene que estar en todos los movimientos, tiene que estar en este movimiento por la defensa de la tierra, del territorio, por la lucha a favor de la naturaleza, por la lucha en contra del extractivismo, por la lucha en contra de la explotación de la infancia, en contra del machismo, en contra del patriarcado. O sea, todas las luchas son luchas educativas, todas las luchas son luchas que tienen que ser recuperadas en el contexto educativo y en el plano de lo intelectual. Ese es mi comentario, y de esa manera nosotros estamos contribuyendo no solo como sujetos históricos, sino también estamos contribuyendo a la formación de sujetos históricos. Esa es mi opinión.
Sí, gracias, profesor. Tenemos una pregunta. ¿Cuál es el papel de los maestros de educación inicial en la formación de este sujeto histórico? Bueno, pues, aunque no es muy evidente, aunque no es reconocido por muchos, pero a mí me parece que la primera infancia, los primeros años de vida, son los más importantes para el desarrollo cognitivo, el desarrollo físico y también el desarrollo moral. Entonces yo creo que los profesores, los educadores, para englobar todas las actividades que se realizan dentro de los centros de desarrollo infantil y otras modalidades de la educación inicial, juegan un papel muy relevante en la formación de sujetos históricos. Tenemos que enseñar que si nos quedamos callados, algo pasa. Tenemos que enseñar prácticas democráticas desde la infancia. El proceso de socialización que se da en la educación preescolar, en vez de ser un proceso coercitivo, tendría que empezarse como un proceso colaborativo y de autorregulación. A través desde la primera infancia, ir construyendo formas más amables de relación, que la disciplina deje de ser una serie de medidas coercitivas para que pase a ser formas de organización cooperativa y que contribuyan a una convivencia más amable. Las educadores y educadoras de educación inicial pueden contribuir de una manera muy importante brindando la atención y el afecto que el niño requiere y que es tan importante. Creando espacios en donde el niño pueda manipular los objetos, donde el niño pueda relacionarse, ir estableciendo lazos y relaciones de convivencia grata y cooperativa. Que aprenda a compartir. Sabemos que el niño en esos primeros años tiene una percepción egocéntrica y a través del juego y la socialización se puede ir reduciendo ese comportamiento egocéntrico del niño para animarlo o acercarlo a la cooperación. Entonces, yo creo que es muy importante porque es en la educación inicial donde se sustentan las bases, como también en la familia se sustentan las bases. La familia y la educación inicial es el principio de lo que el sujeto, hombre o mujer, tendrán que ser en la vida adulta. Por eso es tan importante esa tarea. Yo reivindico, pues, la parte más importante de la educación, no a la educación superior, sino a la educación inicial, a la educación preescolar, a la educación primaria, pero sobre todo la educación de los primeros años de vida. Gracias, profesora Elorza. Bueno, tenemos la participación de la maestra Ela, directora del CENDI 9. Adelante, maestra Ela. Maestra Ela. Bueno, la maestra Lupita, si gusta participar. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, maestro. Siempre es un gusto estar escuchando y tratando de actualizar muchos conceptos. Me ganaron la pregunta que es precisamente, estamos ante un gran desafío como educación inicial. Tenemos una gran desventaja en cuanto a la situación tecnológica. Y ahí venía esa pregunta, bueno, ¿cómo visualiza usted nuestro nivel? Pero no en una situación presencial. Sabemos que ahorita no se puede.
¿Cómo visualiza esa parte? ¿Cómo el gran reto es vencer la situación televisiva a partir de lo que tenemos? Aquí la pregunta, pero más que nada ya va a ser el comentario, porque usted engloba muy bien esta participación de nuestro nivel educativo como el impacto de los demás niveles educativos. Pero bueno, la situación aquí, ¿qué nos puede usted decir en relación a este momento de coyuntura, a esta situación de educación inicial? ¿Cómo puede impactar ante esta situación? Gracias. Saludos. Pues, mira, a mí me parece que efectivamente, aunque han dicho que los niños no se van a ver muy afectados con la pandemia, pero a mí me parece que los niños se encuentran en una situación muy vulnerable. Por eso, efectivamente, yo me sumo a la idea de que los niños tienen que estar en casa, con sus padres, con su familia, y allí empezar a normalizar un conjunto de cuidados del cuerpo. Bueno, pero el reto más importante que tienen en este momento las compañeras de inicial y preescolar es cómo establecer vínculos de comunicación con los padres de familia. Porque pues no se puede llegar directamente a los niños. La atención de los niños que tienen niño en la televisión, uno sienta a un niño frente a la televisión y está haciendo otras cosas, está jugando, está platicando, tiene que ser algo muy interesante para que mantenga al niño, la atención del niño durante tanto tiempo. Entonces, además de que en este proceso pues se tendría que buscar la interacción entre los sujetos, la relación, los lazos. Entonces, a mí me parece que el reto más importante es cómo establecer la comunicación con los padres de familia. ¿Cuáles serían las vías más pertinentes en el contexto en el cual ustedes se desarrollan para estar estableciendo lazos con los padres de familia, para estar estableciendo acuerdos en los cuales se establezcan programas de estimulación de distintos ámbitos del desarrollo infantil que potencien ese desarrollo y que lo lleve a la formación de una conciencia crítica, analítica, que lo enseñe a pensar, a tomar decisiones, porque de esa manera es como vamos a contribuir a ser sujetos críticos, enseñarlos a tomar decisiones y enseñarlos a que asuman la responsabilidad de sus actos. Pero esto no se puede hacer más que en la vida cotidiana y con la participación de los padres y los hermanos, para no hacer niños caprichosos, que finalmente el niño berrinchudo, caprichoso, pues se está volviendo una situación de angustia, de ansiedad ante una situación de violencia que puede ser la que se vive en el hogar o fuera de él. Entonces, a mí el reto que me parece más importante para lo que queda de la pandemia, que esperamos que ya muy pronto se pueda normalizar con la vacuna. Bueno, ya nos han dicho que no va a ser tan pronto, sino que por lo menos se calcula que la vacuna en México sería hasta a finales del primer semestre del próximo año. Entonces estaríamos hablando por el mes de mayo, por junio, en donde ya se podría pensar en la vacuna. Pero entonces ahorita el reto es cómo establecemos mecanismos de comunicación. Y de eso no hay receta. Eso lo puede hacer la profesora a partir del conocimiento que tiene de los padres de familia, que tenga con los padres de familia, o de los acuerdos que pueda hacer con ellos, ¿sí? Y entonces hablar con ellos de estas posibilidades que hoy ofrece los avances de la psicología y el conocimiento del desarrollo del niño, que muchos de los padres tienen información por la experiencia, pero muchos no tienen la formación teórica sobre los avances en el conocimiento del desarrollo del niño en esta etapa de la vida. Pues ese es mi comentario y ese es el reto, y es que
donde creo que nos tenemos que esforzar. Pero yo también confío. Yo sé que las compañeras de preescolar, los compañeros de preescolar inicial, siempre encuentran mecanismos de comunicación, porque es algo que están viviendo todos los días. Cuando de pronto un niño empieza a tener algún problema de salud o otro tipo de problemas en el jardín de niños y hay que localizar a la mamá, quién sabe cómo le hacen, pero la localizan. Y entonces, pues, es parte de una actividad creativa de la emergencia. Y yo sé que ustedes lo van a resolver muy bien, porque ya lo han resuelto, pues, no es algo nuevo. Nada más que ahora lo tendremos que hacer de una manera más sistemática y coordinada. Y ese es el reto principal. Y si logramos salvar ese reto, ya resolvimos el problema. Gracias, maestro Elorza. Bueno, y a partir de esto que comenta, de cómo menciona usted, cómo se buscan a los papás cuando tiene fiebre o cuando alguna situación pasa con el pequeño, los canales de comunicación se buscan o se da la manera, ¿no?, de acercarnos a ellos, pero actualmente, maestro, pues hay muchos papás, como también hay muchos maestros, maestras, que no están en las mejores condiciones por estas cuestiones del virus, pues, ¿no?, del miedo, y hay otros que han caído en el terror. Usted como psicoanalista, ¿cómo pudiéramos ayudar, ¿no?, a crear estos vínculos tanto con los padres de familia que están pasando por un proceso emocional difícil y de igual manera, pues, ¿no?, a los maestros? Porque si bien a lo mejor todo lo que hemos comentado se parte de la cuestión de un maestro que pensamos que está bien en estos momentos, ¿no? Pero si encontramos por ahí una maestra, un maestro que no esté en las mejores condiciones, la pregunta sería ¿cómo hacer este acercamiento, pues, ¿no?, desde esa problemática que presenten ambos, por ejemplo. Bueno, yo lo que tengo claro es que en este momento el trauma de la pandemia nos afecta a todos, porque estamos viviendo primero un miedo al contagio, pero al mismo tiempo que estamos viviendo un miedo al contagio, estamos viviendo el duelo de la pérdida de las personas queridas en el país. Son ya 55,000 fallecidos. En el estado de Oaxaca se habla de un poco más de 1,000, pero que pueden ser más, porque muchas comunidades no reportan estos casos de la pandemia. Ni siquiera hay centro de salud en algunas comunidades, ¿no? Pues que es a través de los centros de salud en que se está haciendo. Entonces, todos estamos afectados. El miedo a la muerte, porque el miedo al dolor, y por otro lado el encierro, y por otro lado las amenazas económicas, que constantemente nos hablan de que la economía va en deterioro. Los bancos han subido las tasas de interés, el desempleo sigue aumentando, muchos de los productos básicos han subido sus precios. Entonces, no hay programas compensatorios, al menos en el magisterio no hay, y en muchos otros programas compensatorios como ayudas emergentes, no los hay. Entonces, todo esto genera una condición traumática. ¿Qué podemos hacer? Bueno, el psicoanálisis plantea que cuando una persona tiene estado de equilibrio o ha pasado por un proceso de psicoterapia, pues está enfrentado para cualquier situación. Entonces, pero hay otros enfoques que tratan precisamente estas situaciones como situaciones de emergencia. Y entonces, ¿qué es lo que recomendamos? Pues lo que recomendamos es que nosotros tengamos algo que hacer, sobre todo. Que tengamos la mente ocupada en la cooperación, en buscar formas de ayudar y contribuir. Y yo creo que si ustedes están buscando
formas de comunicación con los padres de familia y logran establecer ese proceso de comunicación grupal en donde también se pueda crear un espacio de diálogo, en donde hablemos del trauma, digamos, bueno, pues yo tengo miedo a esto, y vivamos nuestra experiencia. Hablemos, ¿no? El psicoanálisis también plantea que la cura se da a través del habla, del lenguaje. Entonces, hablemos el trauma, comentemos, no nos cerremos a la angustia, sino expresemos lo que estamos viviendo, que es como la idea de grupos de terapia colectiva, ¿no? Un grupo para que platiquemos cómo estamos enfrentando el problema y cómo nos estamos resolviendo. De sentirnos personas útiles, de ponernos tareas todos los días, de cuidar nuestro aseo personal, nuestra salud, de nuestra alimentación. Esto ayuda mucho. Pero sobre todo, la toma de conciencia, tomar conciencia de cuáles son los riesgos, dedicarle una hora a revisar los avances, las consecuencias y la información verídica que puede haber sobre esto, porque apagar un poco la televisión, dejar de recibir las fax news, ese conjunto de noticias alarmantes, falsas, que, por ejemplo, vemos que en el discurso de la pandemia hay un discurso político. Hay personas que están usando a los muertos incluso para acusar a otros políticos, por ejemplo. Entonces, apartarnos de esta situación, estar muy educados temporal y espacialmente, estar en nuestros lugares. Pero es muy importante, sobre todo, el diálogo con la familia, el diálogo con las demás personas, aprovechar los propios espacios que se han creado para darle información sobre estos casos. Si nosotros tenemos alguna duda, pues llamar a nuestro médico o a un médico de la familia o al número en donde den mayor información en vez de estar promoviendo falsas noticias o noticias alarmistas que más tienen fines políticos que otros. Pero sobre todo, dialogarlo, platicarlo con la familia, con las personas que conocemos. Y también es una actividad importante que tenemos que hacer los maestros en este momento. Aunque no es el tema, pues, por el que estamos platicando aquí, pero sí sería importante crear grupos de terapia, ¿no? Así como ustedes están haciendo este grupo de formación, de autoformación, también podrían implementar un grupo terapéutico en donde tuviéramos un moderador y alguno fuera a plantear las dudas, los problemas, las inquietudes, los miedos, sí, que tiene. Y eso yo les aseguro que ayuda mucho. Pues es una opinión. Sí, gracias, maestro. Tenemos la participación de la maestra Anel Hernández. Sí, ¿le escuchamos, maestra? Sí, está la maestra Anel o maestra Ela. Creo que dejó la pregunta, Jazz, dejó la pregunta Anel en la... está la pregunta. Ok.
Dice, maestro, nosotros, dice, como ejemplo y agentes de cambio para la transformación de la sociedad a través de la interacción con los niños y niñas, hoy en día deberíamos hacer uso de todas estas herramientas para programas, acciones en coyuntura con los padres de familia y trabajar con estos lazos que nos acerquen a nuestros alumnos. Bueno, pues por supuesto, yo creo que tenemos que echar mano de todos los recursos que tengamos. Y si hoy la tecnología nos ofrece recursos, pues tendríamos que aprovechar estos recursos, la videocharla, el Skype, el chat, el videochat y todas estas posibilidades para acercarnos. Pero también rescatar formas tradicionales como escribir cartas a los alumnos, tal vez los niños muy pequeños no puedan leer una carta, pero se les puede mandar un dibujo. Es como comercial, esto lo vamos a ver como comercial, pero los famosos stickers, entonces si se le manda a los niños, se hace llegar a través de los padres o por la vía de mensajería, cosas como estas, el niño se va a sentir muy entusiasmado, entonces es parte de la actividad. Recuperar, por supuesto, todas las formas de comunicación que nos ofrece la tecnología. Yo no desperdiciaría nada, no estoy en contra de nada que se pueda utilizar a favor de la comunicación, pero también recuperar otras formas tradicionales. Yo sé que las educadoras son muy creativas y he visto los grandes esfuerzos que hacen cuando adornan sus salas, sus espacios en los CENDIs, que ambientan esos espacios y que hacen un conjunto de cosas muy, muy bonitas. Entonces, desde las posibilidades, porque ese es otro asunto, que no tenemos recursos para estar mandándoles regalos a los niños, pero entre las posibilidades con material de reuso, con el apoyo de los propios padres, que nos apoyen con algunos materiales, cartulinas, papeles y otras cosas, pues estar interactuando a los niños a través del intercambio de objetos, el intercambio de estímulos, dibujos, cartas, carteles, todo lo que se pudiera. No podemos el contacto físico, pues vamos a acercarnos de otra manera. Y bueno, sanatizar, ¿no? Pues es obvio que si le mandamos al niño un móvil o un dibujo, pues tiene que estar sanatizado para que no le mandemos el virus ahí. Pues eso es lo que a mí me parece que debería ser. Recuperar la tecnología y todo lo que la creatividad del profesor le permita. Gracias, maestro. Tenemos otra pregunta. Nos pregunta la maestra Clara, ¿cómo formar a niños transformadores de su realidad desde nuestro nivel de educación inicial a partir de esta virtualidad? ¿Cómo pretender hacer esta parte? Pues dejar a los niños libres, dejar que sigan su búsqueda en el ámbito de la vida cotidiana. En el ámbito del preescolar, los niños van a interactuar con objetos y todos los objetos tienen forma, color, tamaño, textura, tienen dimensiones. El que el niño vaya interactuando con todas estas características de los objetos y vaya aprendiendo las características le permite el desarrollo cognitivo, pero también dejarlo en libertad de que haga, ¿sí? Evitar la coacción, la represión, crear ambientes seguros para que el niño pueda interactuar con los objetos. Esa es la vía para darle la palabra al niño, crear ambientes democráticos en los hogares, que el patriarcado sea cada vez
más atenuado por la participación de todos, involucrarlo en la toma de decisiones. Por supuesto, eso lo tienen que hacer los padres y nosotros le tenemos a decir a los padres, que este tipo de comportamientos contribuye al desarrollo intelectual y también al crecimiento social y humano, ético de los niños. Dejar que el niño elija si dice esto me gusta, pues eso, y no que le diga la mamá o el papá, pero eso no es lo mejor, y a mí me gustaría que fuera esto otro, ¿no? Y le empiece a imponer desde los juegos, los juguetes y la forma de relacionarse con los demás. Entonces, que el niño cree lazos y que los lazos no estén condicionados por los conflictos que los adultos pudieran tener. Entonces, dejar al niño libre, esa es la manera de formar sujetos transformadores, darle la libertad al niño. Ok, gracias, maestro. La maestra Ela Yair del CENDI 9 ya nos plantea, dice, desde el compromiso, responsabilidad y amor hacia la lucha y junto al proyecto educativo, ¿cómo jugar esa responsabilidad con el virus mortal que tenemos como enemigo? Cuidarnos y cuidar a los demás. Si nosotros nos cuidamos, estamos cuidando a los demás. Esa es nuestra responsabilidad. En la pandemia, la tarea principal es sobrevivir, es evitar el contagio, porque de esta manera, si nos cuidamos, no llevamos el virus a casa. Si nosotros nos protegemos, estamos protegiendo a nuestra familia, estamos protegiendo al grupo social en el cual nos desenvolvemos. Entonces, esa es cuidarnos. Nuestra prioridad hoy es evitar el contagio y la supervivencia. Sí, gracias, y no es fácil, No es fácil porque suena muy fácil, pero por ejemplo, los padres que tienen que salir a trabajar, los que tienen que usar el vehículo público, de todo tenemos que ir a comprar de todos modos, entonces no es fácil, pero ninguna práctica de sanitización es exagerada. Tenemos que hacer el esfuerzo por hacerlas y hacerlas bien. Pues esa es mi opinión. Sí, nos preguntan en este aspecto de lo que comentaba ahorita, de cómo hacer que el niño no sea un ser callado, cómo enseñar la democracia, ¿no? Nos hacen esa pregunta, el cómo, siempre creo está latente esta pregunta y como ven hemos escuchado a muchos ponentes, no hay recetas, ¿no? Pero sin embargo, maestro, a estas preguntas, ¿cuál sería su comentario? Pues darle la participación al niño y crear espacios para la participación. Por ejemplo, los padres no van a decir vamos a hacer una asamblea y ahí está la convocatoria y este es el orden del día, pero sí van a decir vamos a ir de vacaciones, vamos a escuchar las opiniones, qué vamos a comer hoy, o sea, qué actividad vamos a hacer hoy, quién se encarga de esta área, quién se encarga de la otra. Entonces, de esa manera, si nosotros creamos la empatía y les damos la posibilidad al niño que se exprese, se va a expresar. Los niños que no se expresan, en la mayoría de los casos, es porque han sido objetos de alguna forma de represión. Bueno, pero también hay niños callados. Pues si el niño no quiere hablar, pues también hay que dejarlo en libertad de que no hable y que hable cuando quiera y cuando se exprese. Y fomentar espacios de convivencia familiar. Sí, eso es como a la hora de comer, pues no van a comer cuando están comiendo, pero sí la sobremesa, pedirles la opinión, apoyarlo en sus actividades, jugar con ellos, pues son las formas. No hay recetas, pero sí lo que tenemos que generar es un temático
de reconocimiento y de solidaridad y amabilidad, ¿no? Porque si el niño nos ve con el rostro, con el ceño fruncido, pues no le va a tener miedo. Entonces buscar la sonrisa como una forma de acercar. Y luego pues hay otras formas, ¿no? Las mamás le cantan a los niños, los papás hacen competencias con ellos, hacen retos, hacen intercambios. Este tipo de comportamientos interactivos y de fortalecimiento del lazo, sobre todo, son muy importantes, que el niño se dé cuenta de lazos afectivos. Eso es muy importante, para que se sienta seguro. Gracias, maestro. Nora nos hace la siguiente pregunta. ¿Cómo ser más consciente de mi clase social? Pues yo creo que basta con que revise su salario y sus propiedades, ¿no? Necesidades de consumo. Claro que debe de haber maestros que tienen muy buen salario y entonces también tal vez por esto se sientan de o clase media acomodada, pero aún siendo de esa clase media acomodada, si hubiera una profesora que era magisterial o compensaciones o profesor que ganara mucho dinero, pues efectivamente puede ser que él no esa pobreza, sino sea clase media acomodada. Pero es un intelectual y entonces yo le recomendaría a todos, tienen un buen salario, los felicito, no me causa ninguna molestia, al contrario, ojalá y todos tuviéramos mejores salarios, pero recuperar nuestro papel de intelectual comprometido, de sumarnos al proyecto crítico de la pedagogía, del compromiso con los explotados. Esa es la vía para sumarse a la construcción del sujeto histórico. Pues hay maestros como que se asustan cuando se emplea la palabra comunismo, porque piensan que les van a quitar sus propiedades, cuando eso no es así. Estar informados también ayuda mucho. Pues ese es todo. Gracias. De mi parte. Maestra Jazz, tienes tu micrófono puesto. Yo creo que vamos. Ajá. Decía que ya no hay ninguna pregunta por el momento. Si gusta usted retomar esta parte. Sí, gracias. Ya parando con el maestro. Muchas gracias, maestro, nuevamente por su compartencia. Yo creo que hay más preguntas que respuestas, ¿no? Yo creo que las respuestas es obligado a irlas haciendo o dando, construyendo a partir del colectivo, del trabajo colectivo, del trabajo con todos, los unos, ¿no? Estamos obligados a eso. Muy bien dice, no hay recetas, ni nunca ha habido recetas, ¿no? En la vida, creo, del ser humano nunca ha habido recetas. Ha buscado cómo, ¿no? Lograr lo que hasta ahora es o somos, pero también nos damos cuenta que nos falta mucho, ¿no? Y más en este marco que en el esta situación política, de sanidad, todo la responsabilidad con la educación que tenemos. Bueno, hay muchas tenemos que atender, tenemos que sacar el tintero, como se decía antes, bueno, es la pluma, el bolígrafo, para que me entiendan las generaciones actuales, ¿verdad? Y a partir de esta construcción, diálogo que tengamos entre compañeros primeramente, porque dentro de este proceso de ir logrando
claro, ojalá en mucho la transformación, nuestro sujeto histórico social que son nuestros niños, también lo tenemos que hacer desde nosotros, ¿no? Plan como personas ahorita adultas, como muy bien dice usted, intelectuales, y tenemos esa gran responsabilidad, ¿no? Entonces, compañeros, tenemos una esperanza, ¿verdad? De un compromiso muy grande y sin duda el maestro Elorza en cualquier momento nos puede dejando del atolladero, ¿verdad, maestro? Muchas gracias. No sé si quiera compartir el último mensaje para todos los compañeros, maestro. Pues yo les agradezco que estoy con ustedes, aprendo mucho, les agradezco que me den la oportunidad de participar y pues cuando yo pueda aportar algo, muchas gracias, que tengan una linda tarde. Muchas gracias, maestro. Muy bien, pues ya para ir terminando, compañeros, vamos a darle paso a la participación del maestro Gustavo. Él nos va a brindar algunas palabras, ¿no? Para ir cerrando. Maestro. Gracias, maestra. Buenas tardes a los diferentes colectivos que integran nuestro nivel de educación inicial en Oaxaca, a los padres de familia, que algunos para estar conectados en esta plática, en esta conferencia. También tenemos la presencia de algunos colectivos de otros niveles educativos en el interés de estar siempre en acción constante con los intelectuales de nuestro estado, de nuestro país. Gracias también a todos los que por interés en la educación, nosotros es una plática, es una charla que sin duda nos ha dejado nuevamente ese gusanito para continuar viendo todo este proceso. El maestro Elorza, le agradezco profundamente este compromiso que tiene con educación inicial. Ya es usted parte honorario de nuestro nivel y gratuidad que siempre usted tiene, el tequio que siempre nos ha brindado. Pues muchas gracias, ¿no? Ya lo mencionó al principio nuestra compañera Elisa. La educación inicial es un nivel que tiene con sus dos modalidades, atiende a niños de 45 días de nacidos y a los 6 años en la modalidad escolarizada y hasta los 3 años en su modalidad no escolarizada, que desafortunadamente, como toda la educación en Oaxaca, a partir del decretazo de Gabino Cuemont, nuestro nivel ha sufrido la constante golpeteo por parte del IEPO, ¿no? No estamos en esta lucha. Afortunadamente contamos con el apoyo de los diferentes niveles, de nuestros padres de familia y de algunas otras instancias que nos llevó a que educación fuera incorporado al esquema de educación básica en esta reforma educativa de 2019. Eso lo celebramos también. El compromiso de nuestra base trabajadora, de todos los que integramos educación inicial, es innegable con nuestros niños y con nuestras niñas. La educación es un proceso de interacción social y el apoyo al proceso de desarrollo de nuestros infantes está manifiesta. Junto con los padres de familia, con las madres de familia, miraremos cuándo regresar a las actividades presenciales, siempre y cuando el semáforo de la salud esté en verde, porque nos interesa cuidar de la salud de todos, nuestros compañeros trabajadores, de las familias que están en los iniciativos de nuestros niños, de todos. Es apremiante cuidar nuestra salud. No vamos a iniciar el día 24, como lo manifiesta Esteban Moctezuma, actividades vía televisión. La televisión, a la educadora, a la puericultista, como tampoco suple la labor que en casa hacen los padres y madres. Juntos estamos pendientes y ocupados. La coyuntura de salud social y cultural nos permita revisar los contenidos que se trabajan en el aula escolar para alejarnos de esa educación única que el Estado, a través de y lo estamos reafirmando con estos talleres que estamos trabajando el lunes, como lo mencionaba nuestra titular,
Desde el mes de mayo estamos creando estrategias, que nos permitan en el momento determinante presencial, pero no con una modalidad anterior, sino apuesto. Dijimos la construcción de más CENDIs. Tenemos 10 en el estado de Oaxaca, pero no la demanda que tienen todos los niños de la edad que atendemos, de recién nacido a los 6 años. Necesitamos más CENDIs y garantizar la educación inicial a la mayoría de la población infantil. También el fortalecimiento de la modalidad no escolarizada. Nuestros en las diferentes comunidades, con madres, con padres de familia, para establecer todo el proceso de desarrollo de niños desde hasta los 3 años. Ese fortalecimiento y la certeza de que educación inicial en su modalidad no escolarizada cuenta con todo el respaldo económico, con el respaldo político, para que nuestros compañeros sigan trabajando. Ni un paso atrás en el respeto a nuestros derechos laborales limitados a actuar todo que permitan una atención de nuestros niños. El nivel de educación inicial manifiesta nuevamente su compromiso por la construcción de un calendario al ciclo escolar 2021, ya que es la única forma de que las actividades educativas que cada uno de nuestros agentes llevan en los CENDIs respondan a las necesidades reales. Agradezco a todos nuestros compañeros que hoy están conectados. Ahí se muestra el compromiso que tenemos por la educación de Oaxaca. Muchas gracias, compañeros, por estar dedicando su tiempo a nuestros niños, dedicando su tiempo a la educación. Muchas gracias a todos ustedes. Que tengan muy buena tarde siempre. Gracias, maestro. Pues gracias a todos. Cerramos este ciclo de conferencias que hemos tenido desde el inicio, ¿verdad? Reafirmando lo que ya hemos venido hablando y diciendo. Entonces, agradecemos a todos su participación, su estancia y también pues a todo este mundo estar más cerca, ¿no? De esta manera. Entonces, que tengan bonita tarde, buen provecho y seguimos adelante. Gracias, compañeros. A reorganizarnos. Que tengan bonita tarde y noche. Bye. Hasta luego.